Las imágenes, anime, personajes, historia. No me pertenecen derechos a sus respectivos creadores. Link de la historia original en la descripción. Empecemos con la historia. Las imágenes, personajes y animes no me pertenecen. 1. Capítulo 24. Toji avanzaba por los pasillos del barco, su paso era decidido y silencioso. Cada movimiento parecía cargar un peso invisible, y aún así, su andar era firme y tranquilo. Robin y los pocos reclutas restantes lo observaban desde la distancia, sintiendo la gravedad en su porte, sin atreverse a interrumpirlo. Al llegar a la cubierta, Toji emergió en la noche. El aire helado lo recibió de inmediato, golpeando su rostro con una intensidad que solo la soledad del océano en la oscuridad podía ofrecer. Cerró los ojos por un instante, dejando que el viento absorbiera el cansancio acumulado en sus hombros. Un balbuceo suave rompió el silencio. Era la voz ronca de su maldición almacenadora, resonando con un eco extraño, como si el poder antiguo que llevaba dentro también intentara aferrarse a recuerdos lejanos y confusos. Toji respiró profundamente, llenando sus pulmones del aire helado, y exhaló con calma, dejando escapar una parte de la tensión que lo acompañaba. La mirada en sus ojos se volvió distante, como si contemplara algo en su interior, algo que lo conectaba con el pasado y al mismo tiempo lo empujaba hacia el presente. Juntó las manos frente a su rostro, cerrándolas con firmeza, como si en ese gesto intentara reunir el valor y la paz que le faltaban. Las abrió lentamente, permitiendo que el frío de la noche se filtrara entre sus dedos, y dejó escapar un suspiro profundo, uno que parecía llevarse el peso de incontables recuerdos y promesas. Deseenme suerte, donde quiera que estén, murmuró, su voz apenas un susurro, destinado a perderse en la inmensidad del océano. Toji, ¿verdad? La voz de Robin se escuchó a sus espaldas, suave pero con una pizca de duda. Se acercaba despacio, como si no quisiera interrumpir más de lo necesario. Toji giró levemente, con una expresión tranquila en su rostro. Sí, Nico Robin. Robin esbozó una pequeña sonrisa, indecisa, mientras extendía ambas manos hacia él. En ellas sostenía dos armas. La katana alma partida y la alabarda celestial invertida. Creo que esto es tuyo. Toji miró las armas con detenimiento, casi como si no las reconociera al principio. Pero al recibirlas, sus dedos las rodearon con suavidad, y en sus ojos se encendió una chispa de algo más profundo. Gracias, susurró, apenas audible. Robin asintió, algo incómoda bajo su mirada. Bueno, creo que iré a dormir, dijo, girándose lentamente para caminar hacia el interior del barco. A cada paso, la atmósfera se volvía más pesada, llena de silencios que decían más de lo que cualquier palabra podría expresar. Toji la observó en silencio hasta que la figura de Robin se perdió en la oscuridad del pasillo. Luego bajó la vista hacia las armas en sus manos y las apretó con fuerza, sintiendo el frío del metal. Desde que era joven, supe cuán cruel podía ser el mundo. Sin embargo, aún en medio de esa oscuridad, aspiraba a ser el mejor. Todo guerrero enfrenta obstáculos, pero esos mismos obstáculos son los que forjan un corazón de acero. He puesto todo mi esfuerzo en forjar lo que soy ahora, en cada paso, en cada caída. Toji apretó las armas en sus manos y alzó la mirada con determinación. Hoy, ya no solo aspiro a ser el mejor. Hoy apunto a ser algo más, algo que trascienda lo que alguna vez imaginé. Se apoyó en el barandal de la cubierta, dejando que el silencio de la noche lo envolviera. Solo el crujir suave de la madera y el murmullo constante del mar rompían la quietud. Elevó la mirada hacia el cielo estrellado, buscando formas en las estrellas, un hábito que había desarrollado en los últimos días para calmar su mente y distraerla de las sombras de sus pensamientos. Ese conjunto de estrellas. Tiene forma de reptil, pensó, observando un cúmulo que brillaba débilmente. Sus ojos se entrecerraron, ajustando su enfoque. No, parecen un dragón. Se perdió en esa idea, susurrando como si hablara para sí mismo. ¿Un dragón? Entonces, sus ojos descendieron lentamente hacia su maldición almacenadora, observándola con una expresión de extrañeza y desconcierto, como si algo olvidado quisiera salir a la superficie de su memoria. Dragón. Musitó nuevamente, más bajo, como si el eco de esa palabra tuviera un peso que no lograba comprender del todo. 1. Robin despertó con un suave bostezo, sus ojos aún pesados de sueño. Se estiró lentamente, dejando que la pereza del despertar se disipara. Con una mano se frotó los ojos, y al instante se levantó de la cama. Con pasos tranquilos, salió de la habitación y se dirigió al baño. Tomó agua de uno de los contenedores, llevándola a su rostro para refrescarse.
El frío la despertó por completo. Decidió dirigirse a la cubierta, ansiosa por recibir los primeros rayos del sol. Mientras caminaba, su mente divagaba. Creo que debería marcharme de este barco, pensó, estirándose suavemente al llegar al aire libre. El sol, todavía tímido en el horizonte, tocaba su piel con la calidez que tanto anhelaba. Sin embargo, un extraño jadeo interrumpió sus pensamientos. Robin frunció el ceño y, al voltear, se encontró con un grupo de 4 reclutas, todos observando fijamente un punto en la distancia. Intrigada, siguió la dirección de sus miradas y su sorpresa fue inmediata. Las orillas de una playa. ¿Qué? Pensó, confundida. ¿No se supone que estábamos en el mar? ¿Desde cuándo llegamos a una isla? Murmuró para sí misma, sintiendo la incredulidad en cada palabra. Sus ojos recorrieron el paisaje en busca de respuestas, y pronto algo llamó su atención. En la arena, claras y evidentes, unas huellas se dibujaban en el suelo. ¿Huellas? Se preguntó, un escalofrío recorriéndole la espalda mientras el misterio comenzaba a desplegarse ante sus ojos. Robin parpadeó, aún tratando de entender lo que veía. El cansancio de la noche anterior le nublaba un poco los sentidos, pero ahí estaba, la arena extendiéndose ante ella y las huellas que parecían serpentear desde el borde de la playa hasta la espesura de un bosque cercano. ¿Cómo? No debería ser posible. Anoche no había tierra a la vista, murmuró para sí misma. Uno de los reclutas se le acercó, todavía en estado de shock. Estábamos en mar abierto hasta hace unas horas, ¿verdad? Nadie dio aviso de ninguna isla. Robin asintió, mirando nuevamente las huellas. Eran profundas, como si algo pesado hubiese avanzado por allí. El sol comenzaba a iluminar la arena, revelando cada detalle de esas pisadas, y un escalofrío la recorrió. ¿Quién, o qué ha llegado antes de nosotros? Susurró, intrigada y alerta. Siguió las huellas con la mirada y se adentró en sus pensamientos. Si Toji estaba detrás de esto, la situación se volvía aún más extraña. Robin quiso darse la vuelta y regresar al interior del barco, pero un estruendo ensordecedor sacudió el mar, arrancándola de sus pensamientos. El sonido resonó a lo lejos, dejando una sensación de alarma en el aire. ¿Qué está pasando? Pensó Robin, su mente tratando de procesar la extraña sacudida. Fue entonces cuando vio algo aún más perturbador. El bosque en la isla estaba ardiendo. El fuego devoraba las copas de los árboles, elevando llamas que iluminaban el cielo oscuro. El olor a carbón se extendió rápidamente, junto con el humo denso que comenzaba a invadir el aire. Robin tapó la parte inferior de su rostro con la mano, intentando evitar que el humo la afectara. ¿Qué se supone que es esto? Se preguntó, confundida y cada vez más alarmada. De repente, un rugido ensordecedor atravesó el aire, haciendo que todos los presentes se quedaran en silencio, paralizados por un momento. Aquello no era un sonido cualquiera, era el rugido de algo vasto y terrible. Los reclutas, cuyos rostros palidecieron al instante, se miraron entre ellos, incapaces de creer lo que sus oídos les decían. «¿Ese es, el dragón milenario?», murmuró uno de ellos, su voz temblorosa. Los recuerdos de aquella batalla sangrienta y aterradora volvieron a sus mentes, un temor palpable pintado en sus rostros. Varios de los reclutas retrocedieron instintivamente, horrorizados. El rugido, tan inconfundible, los había marcado profundamente. Un sonido que jamás habían logrado olvidar. El aire, ahora impregnado de humo y miedo, se hacía más denso. ¿Dragón milenario? ¿Qué está pasando?, preguntó Robin, claramente alterada, sin poder comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Debemos irnos», gritó uno de los reclutas, con la voz quebrada por el pánico mientras corría hacia el interior del barco. Robin, instintivamente, intentó seguirlo, pero justo en ese momento, una explosión masiva sacudió el mar. La mitad del barco fue destrozada en un segundo, como si un monstruo invisible lo hubiera partido por la mitad. Fragmentos de madera y metal volaron por los aires, y Robin fue lanzada hacia atrás, chocando contra la arena con un golpe seco, el aire escapando de sus pulmones. Los reclutas que estaban en la cubierta no tuvieron más suerte. La onda expansiva los alcanzó, y muchos cayeron de bruces, arrastrados por la fuerza de la explosión. El estruendo había sido tan fuerte que los oídos de Robin zumbaban, pero lo que vio la dejó helada. Uno de los reclutas, un joven con el rostro lleno de terror, cayó al suelo con un gemido de dolor, su pierna atrapada bajo una viga rota. El metal de la estructura se hundió en su muslo, y el grito de angustia se cortó en un sollozo. «Agua, por favor, ayúdenme», gimió uno de ellos, su cuerpo contorsionado en el suelo.
En su pecho, una costilla rota sobresalía, la sangre manchando su uniforme mientras luchaba por respirar. Otro recluta, con la cara pálida por el dolor, se arrastraba hacia el borde de la cubierta, sujetándose a lo que quedaba del barco. Sus manos temblaban mientras trataba de contener el sangrado de una herida profunda en su brazo. Robin, atónita y sin saber qué hacer, observaba a los demás, su mente en shock. No podía procesar lo que estaba sucediendo. El humo del desastre envolvía todo, y el olor a quemado y a hierro derretido llenaba el aire. Los gritos y lamentos de los heridos resonaban en su cabeza, haciendo que su corazón se acelerara. De repente, una sombra surgió del humo, y Robin levantó la mirada. Una figura alta y corpulenta caminaba lentamente entre los restos, su presencia tan aterradora que el aire parecía volverse espeso y pesado. Con cada paso, la tierra crujía, y los sobrevivientes no podían evitar temblar, sus ojos llenos de miedo ante lo que veían. La figura, en medio de todo el caos, los observó con desdén, y el rugido ensordecedor que emanó de ella dejó claro que la pesadilla aún no había terminado. Los sobrevivientes, heridos y aterrados, apenas podían moverse, muchos de ellos atrapados en las ruinas del barco, mientras la bestia se acercaba con pasos implacables. El humo se disipó lentamente, y ante los ojos aterrados de los sobrevivientes, emergió una figura colosal. Un dragón gigantesco, cubierto de espeso pelaje que parecía brillar con una tonalidad plateada, apareció entre las ruinas del barco. Sus enormes alas, igualmente cubiertas por el mismo pelaje, se extendieron, creando una sombra imponente sobre la isla. Su cabeza estaba adornada con una larga cabellera azulado, tan densa que casi parecía fundirse con su espalda, que se extendía hasta la base de su cola. El dragón respiraba con dificultad, y su cuerpo estaba marcado por numerosas heridas, algunas profundas y sangrantes, con una especialmente grave en el vientre que parecía reciente, todavía goteando sangre caliente. «Es la bestia de esa vez», gritó uno de los reclutas, su voz temblorosa, llena de terror y reconocimiento. Robin, al ver al monstruo de cerca, dio un paso atrás instintivamente, su mente tratando de procesar lo que veía. Aquel ser colosal, aquella figura que había creído que solo era parte de viejas leyendas, estaba frente a ella, destrozando todo a su paso. «Esto no puede ser real», murmuró Robin, con los ojos fijos en el dragón. ¿Cómo ha llegado hasta aquí?» El dragón, al escuchar el grito, levantó la cabeza con un rugido ensordecedor, su garganta retumbando con una furia primitiva. Las vibraciones del rugido atravesaron el aire, haciendo que el suelo temblara bajo los pies de los presentes. La furia en sus ojos era palpable, como si el sufrimiento de su cuerpo no hiciera más que alimentar su odio. Sus enormes fauces se abrieron, dejando ver los colmillos afilados como cuchillas, y con un rugido de guerra que resonó por todo el valle, la criatura se preparó para desatar su venganza. Robin, aún paralizada por el miedo, apretó los puños, su mente rápidamente evaluando la situación. «Debemos hacer algo, no podemos quedarnos aquí», pensó, pero las palabras no llegaron a salir. Los reclutas, paralizados por el miedo, apenas pudieron reaccionar. Algunos cayeron de rodillas, incapaces de soportar la presión de la tensión, mientras otros intentaban inútilmente alejarse. Los pocos que podían moverse no sabían si correr, pelear o simplemente esperar a que el monstruo les diera un final rápido. «No te preocupes, Nico Robin, solo fue un pequeño desliz, no volverá a pasar», dijo una voz profunda, calma, como si todo lo que acababa de ocurrir fuera simplemente un mal sueño que ya pasaba. Robin levantó la mirada, con los ojos todavía llenos de incredulidad por la escena que tenía frente a ella. Pero, cuando su vista se enfocó, vio a Toji, de pie en medio del caos. Su rostro mostraba la misma mirada fría, casi vacía, que ella había llegado a conocer. Sin embargo, lo más llamativo en ese momento no era su actitud implacable, sino su camisa rasgada, ensangrentada, como si hubiera atravesado un infierno personal. Su cuerpo estaba cubierto de heridas que no parecían haber sido tratadas, y de las cuales brotaban gotas de sangre que se mezclaban con la arena. Robin no pudo evitar estremecerse al ver cómo, a pesar de todo el daño, Toji se mantenía en pie, como si nada de eso lo hubiera tocado realmente. La expresión en su rostro era tan dura como siempre, pero sus ojos, esos ojos que alguna vez mostraron dudas, ahora solo reflejaban una determinación inquebrantable. «Toji, ¿qué estás?» Robin no podía encontrar las palabras adecuadas. La angustia y el asombro se mezclaban en su voz, y en su pecho se formaba una creciente preocupación al ver el estado de su compañero. Toji no respondió de inmediato.
En lugar de eso, se agachó ligeramente, limpiándose la sangre que caía de su rostro y mirando a los reclutas que, en su mayoría, seguían paralizados por el miedo. Con un gesto rápido, sus manos cerraron los puños, y su rostro se endureció aún más. «Es solo sangre», murmuró, como si estuviera hablando consigo mismo más que con ella. «Si no puedo soportarlo ahora, nunca lo haré». El dragón seguía rugiendo en el fondo, pero Toji no le prestaba atención. Su foco estaba en el presente, en lo que tenía que hacer ahora. Fin. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si les ha gustado no olviden suscribirse, me ayuda muchísimo y me motiva a seguir trayéndoles contenido. Sin más que decir me despido, chao.